Bien. Eh, para poder describir el movimiento, la posición de un cuerpo rígido, hay que poder describir la posición de todos los puntos del cuerpo rígido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso se hace. Entonces, cuando uno quiere describir la posición de un punto de cuerpo rígido, requiere un sistema de referencia y entonces un punto cualquiera del cuerpo rígido se describe usando la transformación de Galileo. La ecuación que ven ahí, ¿sí?, implica que ustedes conocen cuánto vale la posición SRA, que es la posición del punto de referencia. No hay otra forma. Y conocen la geometría, entonces pueden escribir R'. Bien, R', y no son tan locos, así que R' seguro que usan, para describir R', usan un sistema de referencia fijo AA con las mismas direcciones que el sistema de referencia fijo A. Entonces, R' sabemos cómo escribirlo. No es necesario usar el mismo, pero para poder hacer esta cuenta, yo necesito conocer cómo escribir este vector R'. Bien. Ok. Para calcular la velocidad, como siempre, simplemente derivamos. ¿Algún problema en esto? No, no, no. ¿Se dieron cuenta que en rojo yo dibujé la trayectoria del punto A, asumiendo que rota alrededor del punto A? ¿Sí? Es un producto vectorial. Sí. Y justamente vean que la velocidad tangencial, ¿sí?, tangente a la trayectoria roja, es justamente omega A vector R1. Vean que en esa ecuación, ¿sí?, no aparece el radio del círculo en forma explícita, aparece R1, ¿sí?, porque el producto vectorial se morfa la componente paralela a omega. No, omega es velocidad angular, no es la aceleración, Santiago. ¿Sí? Acá todavía estamos hablando de velocidades. ¿Sí? Omega es, fíjate que lo pongo acá, omega es la velocidad con que está rotando el punto A. Bien, observen esta expresión de velocidad en el punto B, concentrémonos ahí. Vean que la velocidad del punto B va a ser una combinación de la velocidad con que se traslada A más la velocidad con que rota el punto B alrededor del eje de rotación omega A. Entonces, vean lo siguiente. Si yo calculo la velocidad de B vista desde A, o sea, calculo esto usando ese producto vectorial, omega A por R1, ¿qué velocidad tendrían? ¿Sí? ¿Qué velocidad? Si B estuviese sobre el eje A, sobre el eje, ¿sí?, de rotación, ¿qué velocidad tendría? Vista desde A. Si B, sí, si estuviese ahí, ¿qué velocidad tendría? Cero. Cero. Virado desde A tendría velocidad cero. ¿Sí? O sea que, ¿por qué? Porque R1 y omega A serían vectores paralelos. Así que esto sería cero en esa situación. Por lo tanto,
¿Qué podemos decir de todos los puntos del rígido que están sobre ese eje? ¿Qué velocidad van a tener, visto desde O? ¿Sí? ¿Qué velocidad van a tener todos los puntos que están sobre ese eje? Exactamente, Gianfranco, la misma velocidad que A. Eso es una propiedad muy importante de un cuerpo rígido, muy importante, porque nos va a permitir hacer muchas cuentas. Ok. En un punto cualquiera, la velocidad dB siempre se calcula usando esta fórmula. El único problema de usar la fórmula que está remarcada abajo, ¿sí?, es que es una fórmula vectorial. Y como tal tiene que ser tratada, ¿sí? Así que cuidado cuando trabajen con estas ecuaciones, porque si no usamos el sistema de referencia, no lo ponemos, ¿sí?, no podemos hacer esa cuenta. ¿Está? No hay forma de compatibilizar, de poder hacer trabajar con esa expresión si no dibujamos, no elegimos un sistema de coordenadas alguno, cualquiera. ¿Sí? Bien. La pregunta es, ¿entendieron por qué yo hago esto? ¿Por qué fue necesario llegar a esto? Lo de cambiar el punto de referencia. ¿Sí? En vez de elegir uno A, elijo uno C. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué es importante? Bien, mi pregunta es, a ver, para, más que para poder generalizarlo, ¿sí?, tiene que ver, me parece bien, para poder generalizarlo sería, digamos, eh, digamos, importantísimo, ¿sí?, la generalización. Pero, qué lindo. Eh, pero también, ¿sí?, se debe a que cuando uno trabaja con dos puntos de referencia, ¿sí?, eligiendo un punto u otro, no puede cambiar la física. ¿Sí? Eso es, digamos, hay ciertas cosas que tienen la descripción desde O, ¿sí?, desde un sistema de referencia fijo al laboratorio, no puede cambiar por haber elegido un sistema de referencia u otro sistema de referencia. O sea, otro punto de referencia, un punto de referencia A, un punto de referencia C. Como no puede ser eso, entonces la única forma de que sea un resultado consistente desde el punto de vista físico es que ocurra esto. Ocurra que las velocidades angulares, y por lo tanto su aceleración, sea independiente del punto que estemos usando. O sea, cuando me paro en cualquier punto del cuerpo rígido, yo lo veo siempre rotar con la misma velocidad angular. Este resultado es extremo. Sí, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una consecuencia directa de la condición de rigidez. Un cuerpo que se deforma no cumple esta condición. Seguro que no la cumple. Si estoy en un cuerpo que se puede deformar, yo me paro en un punto, puedo ver una velocidad angular, y me paro en otro punto, veo otra velocidad angular. Pero
si no se deforma, esas velocidades angulares tienen que dar lo mismo. Era necesario hacer esto porque si nosotros sabemos medir velocidades angulares, pero obviamente las podemos medir cuando nos paramos en algún punto, y entonces no necesitamos, ¿sí?, más que hacer un único experimento para poder determinar cuánto vale el omega, y eso es, digamos, si es rígido, ¿sí?, es lo mismo. Pero vean que no solamente las velocidades angulares, sino que también estamos hablando de los ejes de rotación. ¿Está? De los ejes de rotación. Cuando nos paramos en un punto C, vean que el eje de rotación es paralelo al eje de rotación que pasa por A. Esta igualdad que está acá, nos implica que el eje de rotación de omega C es paralelo al eje de rotación de omega A. O sea que la gráfica correcta sería algo así. Es el Parkinson que no me deja hacer una línea recta. Entonces, para trabajar cuando trabajamos en un cuerpo rígido, los ejes de rotación son todos paralelos. Si yo me paro en un punto, ¿sí?, yo veo que las velocidades angulares son las mismas y por lo tanto los ejes de rotación son todos paralelos. Esto significa que todos estos puntos que están acá van a tener, sobre el eje de rotación visto desde A, van a tener la velocidad angular, la velocidad de traslación de A, y todos estos puntos van a tener la velocidad de traslación de C. Bien. Bien, eso fue el general, ¿sí? Después yo me restringí a un movimiento en un plano. ¿Y por qué me restringí a un movimiento de un plano? Porque es una simplificación, ¿sí? Hablar que todos los puntos de un cuerpo rígido que están en el plano de movimiento se mantengan en el plano de movimiento es una simplificación. Si ustedes agarran la hoja, por ejemplo, la hoja la hoja de la carpeta, ¿sí?, o el cuaderno, y lo rotan, sobre el escritorio, van a poder ver un movimiento de un cuerpo que está restringido a un plano, ¿sí? El plano horizontal va a ser el plano de movimiento. En física 1 vamos a trabajar con este tipo de movimientos, ¿sí? No vamos a trabajar, es raro que trabajemos con problemas de 3 dimensiones, en el cual el cuerpo se mueve en 3 dimensiones. Tenemos que saber cómo es, pero nosotros no vamos a trabajar básicamente con eso. Vamos a trabajar con movimientos de cuerpo rígido que se mantienen en un plano. Ese plano es fijo. Entonces, siempre vamos a tener que tomar un sistema de referencia tal cual así, como está ahí. Siempre vamos a dibujar el eje X, el eje Y y el eje Z perpendicular al plano de movimiento. Y eso lo vamos a hacer, así la condición siempre es esta. Siempre es que omega tiene dirección Z, dirección K. Y si es así, las cosas son muy fáciles. Las cosas pasan a ser fáciles. Entonces, ¿por qué? Porque el punto A, que está acá, el punto B hace un movimiento circular alrededor de A, y entonces las cosas son bastante más fáciles de calcular, ¿sí? Esta ecuación que está acá se calcula en forma vectorial. Vectorial, gente, significa que va a estar descrita. Para poder hacer esta cuenta, yo tengo que tener en cuenta las direcciones del sistema de coordenado que estoy usando. Si no uso sistema de coordenadas, no puedo hacer esa cuenta. Puedo hacer, sí, el gráfico de cálculo de BB, lo puedo calcular en forma geométrica, pero no puedo hacer el cálculo algebraico de la velocidad del punto B.
¿Está? Así que cuidado con eso. Y vamos a trabajar, como les digo, siempre en movimiento restringido en plano. Así que por eso vean que gran parte de esto fue escribir un movimiento de un plano. Pregunta. ¿Entendieron que lo que es un campo de velocidades? El concepto campo de velocidades. ¿Alguien que responda? Sí. Ok, estoy acá. Sí, más o menos. ¿Ustedes se acuerdan que en matemática ustedes podían definir, ahora voy un poquito, oh Dios, bueno, mejor no me muevo demasiado. Bien, ¿se acuerdan que en matemáticas ustedes podían definir una cierta función vectorial? Bien, una cierta función vectorial, f, vamos a ponerla, que era función del punto, que me daba, que iba, ¿se acuerdan de R3 en R3? O sea, que partían de un punto del espacio y volvían a un vector, ¿sí? Y nos daba un vector. Hacíamos la cuenta y nos daba un vector. Esto es lo que habíamos denominado, ¿sí?, campos vectoriales. Que en este caso, esta f de r es la velocidad en un punto R. Eso es lo que yo llamo campo de velocidades. Esto significaba que a cada punto del rígido le correspondía una velocidad. Bien, eso es un campo de velocidades, ¿sí? Que nosotros, con el mapeo que nosotros habíamos hecho antes, con esto que estaba escrito, ¿sí?, en la diapositiva anterior, en el caso de un movimiento plano, en el caso de movimiento plano, uno puede mapear todas las velocidades de todos los puntos en ese plano y lo que obtiene es algo de esta pinta. ¿Sí? Parecen, ¿sí?, que las velocidades, y si dibujásemos también veríamos las trayectorias, ¿sí?, del punto, ¿sí?, están como tienen un patrón que se parecen a un movimiento circular. Vean que esto forma 90 grados respecto a esta línea. Todas siguen ese patrón. Entonces, todas parecerían que son parte de movimientos, todos los puntos del cuerpo rígido son parte de un movimiento circular con origen común, ¿sí?, que es lo que llamamos el centro instantáneo de rotación. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Qué es el centro instantáneo de rotación? Es un punto ficticio, gente. ¿Sí? Es un punto que no existe. O sea, no tiene más entidad que ayudarnos a hacer las cuentas. ¿Sí? A ver, es un ayudante, ¿sí?, terrible, porque lo vamos a usar un montón, pero ¿saben qué? Tenemos que usarlo bien, porque si no es una ayuda de plomo, ¿sí? Es un salvavidas de plomo. Lo único que tenemos que tener en cuenta del centro instantáneo de rotación es que no tiene por qué coincidir con un punto del cuerpo rígido. Puede estar adentro o afuera del rígido, puede estar en cualquier punto del espacio.
En el movimiento plano, obviamente va a estar incluido en el plano, pero en movimiento genérico puede ser cualquier punto del espacio. Bien, y como es un punto del espacio, entonces su velocidad vale cero. Esto, ¿sí? Es esencial, ¿sí? Y eso es porque es un punto del espacio. Y un punto del espacio no se mueve, ¿m? Tiene velocidad cero. Los puntos de un cuerpo pueden tener velocidad, pero un punto del espacio tiene velocidad cero siempre. Bien, dicho eso, yo puedo usar el CIR como punto de descripción de la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido. Lo único que necesito es conocer la posición del CIR. Primero necesito conocer la posición del CIR. Y entonces la cosa es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si tengo la posición del CIR y quiero un punto B, entonces necesito R', y entonces ya puedo calcular cuánto vale RB como función del tiempo. Y lo mismo para la velocidad. Como la velocidad del CIR vale cero, punto de referencia, me quedan esas cosas que es muy fácil de hacer. Entonces, el centro de tamaño de rotación es una ayuda, ¿sí? El problema es encontrarlo. Encontrar dónde está el CIR en el espacio. La gráfica para encontrarlo, vean, es esta. Esto es la llave para encontrar el CIR. Ese dibujito que está ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple que la velocidad y el radio, ¿sí? Y la línea perpendicular a la velocidad, ¿sí? Bien, la velocidad y la línea perpendicular a la velocidad de dos puntos cualquiera, vamos a hacerlo, vamos acá a este, esta es la velocidad, trazo la línea perpendicular a la velocidad, vean que se corta en un punto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está rotando, todo el cuerpo está rotando alrededor de ese punto. Entonces, usar el hecho de que el hecho geométrico de que está rotando, ¿sí? Nos permite encontrar dónde está ese punto. Si conocemos la velocidad de dos puntos cualquiera. Bien. Ok, vamos a la aceleración. ¿Sí? Acá empieza a complicarse, ¿sí? Porque cuando empezamos a trabajar con la aceleración, nos olvidamos, ¿sí? Generalmente, de que estamos trabajando con cuerpos con movimiento circular. Ok, ¿sí? Recuerden que tenemos el punto A y el punto B que hacen una trayectoria circular, ¿sí? Esta es la trayectoria. Si ustedes entendieron bien, se dan cuenta de que lo único que van a tener que hacer cuando analicen el, la aceleración de un punto cualquiera va a ser la aceleración del punto de referencia más las componentes de la aceleración debido al movimiento circular, producto del movimiento circular. Es decir, la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Eso es relativamente fácil y yo calculo que esta gráfica, ¿sí?, es lo suficientemente clara para poder entender eso. De nuevo, en el movimiento genérico que estamos trabajando, que es el movimiento plano, que es el que nosotros vamos a trabajar a todo a lo largo del curso, salvo que a alguien, ¿sí?, se le ocurra otra cosa, vamos a trabajar con sistemas de referencia, ¿sí?, de este tipo. Z va a estar perpendicular generalmente al plano de movimiento. Omega y gamma van a tener la misma dirección, siempre. Y entonces vean que la aceleración de B respecto de A, como hace un movimiento circular, va a tener que ver con
la aceleración tangencial, la aceleración normal, o sea, la centrípeta, ¿sí? Y la aceleración del punto A. Y su suma es vectorial. Vean que esto es complejo. ¿Sí? Vean que la suma esa es muy compleja. Y no la pueden, y vuelvo a decir lo mismo, no pueden hacer esa cuenta en forma analítica a menos que definan un sistema de referencia. Si no definen un sistema de referencia, esa curva, esa suma no se puede hacer, porque es muy difícil de resolver. Ya es difícil de resolverla, vean que haciéndola gráficamente es un poquito complicado, haciéndola analíticamente va a ser un poquito más complicado todavía. Bien, entonces cuando analizamos un problema de traslación pura, la condición de una traslación es esa, ¿sí? Velocidad angular y aceleración angular cero. Vean que cuando uno pone traslación pura, o sea, problema de traslación pura, no rota el cuerpo rígido, automáticamente me queda que todos los puntos del cuerpo rígido tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Esto no dice que esto sea constante. Esto no estoy diciendo que es constante. Esto en general es distinto de constante. ¿Está? Es distinto de constante. No digo que sea una constante la velocidad y la aceleración. No solamente los movimientos rectilíneos uniformes, ¿sí?, están incluidos en esto. Hay traslación pura con aceleraciones que son función del tiempo. ¿Está? Así que cuidado con eso, porque a veces solamente piensan que tiene que ser constante, y eso no es cierto. Lo que tiene que valer es que estas cosas son iguales para todo instante de tiempo y para todo punto del cuerpo rígido. Eso es una traslación pura. Bien. Uno de los problemas, cuando no sean planos, uno de los problemas más comunes cuando estamos trabajando con problemas planos o que se traslada o que sean planos, uno de los problemas que van a enfrentarse, ¿sí?, es cuando están rotando alrededor de un punto fijo. En general van a tener problemas planos y que están rotando encima alrededor de un punto fijo. Van a resolver ese tipo de problemas, planos y alrededor de un punto fijo. Van a tener las dos condiciones. Acá está puesta la condición en la que, bueno, estoy rotando alrededor de un punto fijo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo rota alrededor de un punto fijo? Estoy diciendo, bien, conozco la velocidad y la aceleración y valen cero. Ese punto no se mueve respecto a mi sistema de coordenadas. Así que vean, cuando estoy trabajando con un sistema que rota alrededor de un punto fijo, ese punto que está fijo tiene que ser la referencia. Tiene que ser el punto de referencia. Para todas las cosas, tiene que ser el punto de referencia. Entonces, si es así, si usamos ese punto de referencia, las ecuaciones de velocidades se simplifican muchísimo. Y entonces vean, se cumplen las dos condiciones que están ahí abajo. ¿Sí? Bien, la primera de la izquierda, ¿la entendieron? Y es la misma que habíamos hablado al principio. Todos los puntos sobre el eje van a tener la velocidad del punto de referencia. Por lo tanto, ¿sí?, como el punto de referencia tiene velocidad cero, todos estos puntos del cuerpo rígido tienen velocidad cero. Bien, la de la derecha, ¿la entendieron? ¿Estoy solo en el planeta? No, están respondiendo por el chat. Ah, pero no los veo.
Bueno, entonces yo te digo sí, sí, sí. ¿Qué sería D? Otros dicen que no. Ok. Ahí Dame un segundo. No tengo chat. Bueno, ok. Bien. A ver. Denme un segundito que vuelvo a entrar. Porque me... Bien. Ok. Bien. Estoy de vuelta. Bien. Esta de la derecha lo que sí implica es que todos los puntos equidistantes del eje, que tengan la misma distancia del eje, van a tener la misma rapidez. ¿Sí? Significa que a medida que nos vamos alejando del eje de rotación, los puntos cada vez van a tener mayor rapidez. Bien, ok. Sí. Ahora la pregunta es clara. A ver, si tiene mayor rapidez, ¿sí? Significa que cuando más lejos estoy del eje, ¿sí? Más, más rápido. Muy bien, vamos a hacer entonces un pequeño grafiquito acá en un costadito. Si esto es el centro del eje, ese punto que está ahí, y yo me alejo del eje, la velocidad va a crecer linealmente con la distancia, porque es omega por r. ¿Sí? Así que este vector va a ser así, este vector va a ser así. A medida que me voy alejando, ¿sí? Sí, la rapidez va a ir aumentando con el módulo de R', con la distancia al eje. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser omega por R'. Si entendieron eso, eso es lo que yo quise decir ahí, y entonces uno entiende rápidamente cómo es que se va a distribuir, ¿sí?, el campo de velocidades alrededor del eje de rotación. Bárbaro. Vamos ahora a hablar un poquito de la aceleración. La aceleración, a ver si cambia, bien. Ok, la aceleración como la velocidad, ¿sí?, va a ser la suma de dos cosas, ¿sí? La aceleración del punto de referencia más la aceleración del del movimiento circular alrededor del eje. Entonces, como todo movimiento circular, voy a tener la aceleración tangencial más la aceleración normal, así que no hay problema. Como en este caso la aceleración del punto A valía 0, la aceleración del punto B queda nada más que la aceleración del movimiento circular. Eso implica, ¿sí?, que vean que todos los puntos sobre el eje, ¿sí?, traen como consecuencia lo que está acá, a la izquierda, que todos los puntos sobre el eje tienen que tener la misma aceleración del punto de referencia, ¿sí? Porque tenían que tener la misma velocidad, ¿se acuerdan? Era 0. Así que ahora tienen que tener la misma aceleración del punto de referencia, que es 0. O sea que lo que es importantísimo darse cuenta es que la aceleración, cuando estoy rotando alrededor de un punto fijo, la aceleración sobre el eje de rotación es 0. Y además, la aceleración, cuando nos alejamos, ¿sí?, cuando tomamos trayectorias, ¿sí?, que nos vamos alejando del centro del eje, perdón, del eje de rotación, ¿sí?, trayectorias que tienen un largo D,
vemos que la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿sí? O sea, la centrípeta, la tangencial y la centrípeta, se incrementan con la distancia del eje de rotación. Se incrementan linealmente con la distancia del eje de rotación. No se incrementa con el mismo peso, porque uno depende de la aceleración angular y otro depende del cuadrado de la velocidad angular. O sea que los pesos no se incrementan de la misma manera, pero sí son lineal con la distancia. ¿Sí? Bien, eso es lo que quise decir. O sea que en definitiva, toda la clase, ¿sí?, para trabajar con cinemática de cuerpo rígido, uno tiene que trabajar con estas ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones. Que es básicamente, esta proviene de la transformación de Galileo. ¿Sí? La primera, R igual R sub A más R', es la transformación de Galileo. Acá estamos asumiendo que voy a usar siempre un sistema de referencia, ¿sí?, en A que es conocido. Voy a poner un sistema de referencia, ¿sí?, que me va a permitir hacer las cuentas en forma bien. Entonces, la de abajo me está diciendo, la de velocidad, me está diciendo que la velocidad va a ser la suma de la velocidad del movimiento de traslación del punto de referencia más el movimiento, la velocidad de rotación. ¿Sí? Por lo tanto, para poder hacer esa cuenta necesito la velocidad del punto A y necesito conocer la aceleración angular y la geometría del cuerpo. Y para calcular la aceleración de cualquier punto, voy a tener que conocer la aceleración del punto de referencia, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Es decir, voy a necesitar conocer cómo se mueve el punto de referencia, ¿sí?, la aceleración angular, la velocidad angular y la geometría. Si tengo eso, tengo todas estas ecuaciones. Y eso se trata de un problema de cinemática de cuerpo rígido. Bien. Ok. Presentada esto, ¿sí?, la próxima clase va a consistir en resolver una serie de problemas. Yo lo que les voy a pedir es que vuelvan a leer un poco lo que vuelvan a mirar esta clase, vuelvan a leer, lean un poquito el libro, y la próxima clase vamos a trabajar